Hermanos, Dios les bendiga en esta hora. Damos gracias al Señor, hermanos, de que Él es bueno y para siempre es su misericordia. Hermano, imagínense a un bebé, una operación a corazón abierto. Tan solo el nombre, ¿verdad? Ya es impresionante, pero Dios es bueno. Dios es bueno, hermano, y para siempre es su misericordia. Eh, Vamos a ver, hermano, una porción de la escritura de lo que le dijo Pablo a los filipenses. Y vamos a ver, hermano, un hombre llamado Epafrodito. Y vamos a tratar, hermano, de seguir el ejemplo de él, de que fue un hombre, hermano, que le sirvía a Dios hasta incluso poner en peligro su vida por el servicio al Señor. Y vamos a, hermano, a tratar de aprender algo de él, ¿sí? De Epafrodito. Ah, Así que, hermano, vamos a leerlo. Esta parte la vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, en el capítulo 2 del libro de Filipenses o la carta a los Filipenses, desde el versículo 25 al 30. Filipenses capítulo 2, verso 25 al 30. Ustedes le leen ahí, hermano, en la pantalla los que, bueno, incluso los que tengan celular, ni lo lean en el celular, leanlo acá, porque incluso, mira, hasta se ve más. Yo sí lo voy a leer aquí, hermanos. Dice, mientras tanto, pensé que debería enviarles de vuelta a Epafrodito. Él es un verdadero hermano, colaborador y compañero de lucha. Además, fue el mensajero de ustedes para ayudarme en mi necesidad. Lo envío porque desde hace tiempo tiene deseo de verlos y se afligió mucho cuando ustedes se enteraron de que estaba enfermo. Es cierto que estuvo enfermo incluso a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, como también la tuvo de mí, para que yo no tuviese una tristeza tras otra. Así que estoy aún más ansioso por enviarlo de regreso a ustedes, porque sé que se pondrán contentos de verlo y entonces ya no estaré tan preocupado por ustedes. Recíbanlo con amor cristiano y mucha alegría y denle el honor que una persona como él merece, pues arriesgó su vida por la obra de Cristo y estuvo al borde de la muerte mientras hacía por mí lo que ustedes no podían desde tan lejos. Gloria a Dios. Así que, hermano, cierre sus ojos, vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por esa palabra, Señor. Yo espero que tú uses, Señor, a esta persona, que tú lo dijiste claramente, Señor, que siervos inútiles somos. Así que, Señor, ayuda a este siervo inútil para que pueda transmitir tu palabra tan clara como sea posible y que cualquier vida, corazón que escuche, Señor, la pueda entender. La podamos entender y comprender y sobre todo, Señor, obedecer. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, eh, pues si hay algún título, hermano, para este pasaje, yo le puse aquí, sirviendo como Epafrodito. Eh, Fíjense que la carta a los filipenses fue escrita por Pablo, hermano, allá por el año 60, 62 después de Cristo. El apóstol estaba preso. Esto es para ponernos un poquito en contexto, hermano, del tiempo. El apóstol estaba preso en Roma, esperando el juicio ante el emperador Nerón. Filipenses se considera la primera carta que Pablo escribió estando en la cárcel. No es la primera carta que el apóstol escribió, porque la primera carta que el apóstol escribió fue a los tesalonicenses, la primera carta a los tesalonicenses. Pero estando preso, hermano, estando en la cárcel, escribió Filipenses y también dicen que escribió también la carta a los Efesios, Colosenses y la de Filemón. Fíjense, hermano, que la carta a los Filipenses, solamente se los voy a leer, hermano, para que terminemos rápido.
La carta a los filipenses es considerada la carta de la alegría. Y hermano, aquí sí voy a detenerme un rato, porque si usted lee, hermano, la carta a los filipenses, se va a dar cuenta, hermano, de que Pablo, o sea, habla contento, habla agradecido, habla emocionado, eh, rebosa en palabras, hermano, hacia esa iglesia de gratitud, de reconocimiento. Hay gozo, hermano, en el apóstol Pablo cuando escribe esa carta. Por eso dicen que es considerada la carta de la alegría. Y fue escrita para agradecer una donación y animar a los fieles. Fíjense que como dice aquí en el contenido de la carta, Pablo, a pesar de estar encadenado, él expresa gozo y paz y para agradecerles a los filipenses su apoyo. Y aquí es donde, hermano, en la carta se va a centrar, bueno, el pasaje de esta mañana se va a centrar, hermano, el apoyo. El apoyo que la iglesia envía al apóstol Pablo, donde él estaba preso. Bueno, entonces, hermano, en este pasaje que leímos, vamos a considerar por lo menos 4 puntos. Puede haber más, pero 4 puntos, hermano, que al leer, hermano, ese pasaje, y fíjense, hermano, que nos está sirviendo un poquito más a mí, su servidor, el venir al instituto, porque yo ya tengo muchos años, hermano, en el evangelio. Creo que de todos los que estamos aquí, yo soy el más viejo en el evangelio y creo en edad también. Sí, hermanos. Y a veces me da hasta vergüenza porque Pablo le escribía a ciertos hermanos, les decía, y por el tiempo ya deberían de ser maestros. Fíjense, hermano, por el tiempo. Y bueno, nosotros en el Instituto Bíblico estudiamos unas técnicas para interpretar la Biblia, que es técnica de observación, de interpretación y de aplicación. Bueno, pues la técnica de observación nos ayuda mucho, ¿verdad? Porque uno lee y uno empieza a ver, hermano, los puntos más importantes de ese pasaje que uno está leyendo. Y es lo que apliqué en este momento acá. Bueno, entonces, hermano, en el versículo 25, dice Pablo, hermano, ahí, en el versículo 25. Mientras tanto, pensé que debería enviarles de vuelta a Epafrodito. Él es un verdadero hermano colaborador y compañero de lucha. Además, fue el mensajero de ustedes para ayudarme en mi necesidad. Bueno, vamos a ver, hermano, ¿qué significa Epafrodito? Bueno, Epafrodito era un hombre gentil, no era judío, era gentil. Venía, hermano, de una familia pues pagana, como la mayor parte de los gentiles venimos nosotros. Hermano, nosotros éramos idólatras. Adorábamos ídolos por lo general, hermano. Adorábamos ídolos. Yo me acuerdo cuando yo era un chamaco como de 14, 15 años, andaba aquí en la calle de Independencia, donde está la iglesia, y yo entraba, hermano. No entraba nomás por entrar. Y entraba, hermano, y me acercaba a las imágenes que había ahí, hermano, y yo les hacía así, todo el polvo que tenía yo me lo ponía acá. Iba con uno que se parece a mí, llamado San Martín, y también, órale, a ti también. Éramos idólatras, hermano, éramos idólatras. Teníamos un trasfondo idólatra, pagano, hermano. Era esa nuestra condición, hermano, antes de venir al Señor. Y era lo mismo, hermano, con Epafrodito, porque su nombre significa encantador. Fíjense, hermano, su nombre. Encantador, agradable, favorito de Afrodita. Por eso su nombre se relaciona con Afrodita, porque era Epafrodito, ¿sí? Entonces su familia le puso ese nombre y lo consideraba, hermano, favorito de Afrodita, hermoso. Mire todo lo que significa su nombre. Entonces, hermano, él venía de ese ambiente, hermano, idólatra. Pero un día, hermano, recibió a Jesucristo. Un día Cristo vino a su vida, hermano,
a través, no sé, tal vez de Pablo, porque recuerda, hermano, que en el capítulo 16 de Hechos nos narra la Biblia, hermano, de cómo Pablo llegó a Filipos. Y cómo, hermano, Pablo llegó, hermano, a través de una visión y un sueño, cuando un macedonio le decía, ven, pasa a Macedonia y ayúdanos. Fíjense, hermano, cómo a veces, hermano, uno lee la palabra del Señor ahí en el libro de los Hechos, cuando Pablo quería ir a cierto lugar y el Espíritu Santo le dice, no, no vayas. Pablo intenta ir a otro lugar y el Espíritu Santo le dice, no, tampoco vayas. O sea, cómo Pablo, hermano, estaba conectado con el Señor, cómo Pablo podía discernir que era el Espíritu Santo, hermano, el que le decía, no vayas. Porque, hermano, uno dice, Señor, es que tú nos dijiste que fuéramos a todo el mundo y predicáramos el evangelio a toda criatura y ahora no quieres que vaya allí. Pero Pablo, hermano, comprendió que no era de Dios y él se quedó quieto, hermano. Pero entonces en una visión el Señor le muestra, le dice, ahora sí, ve a Macedonia. Y entonces, hermano, ahí nace la iglesia de Filipos. Entonces, Epafrodito tal vez escuchó directamente de la boca del apóstol Pablo el evangelio y él abraza, hermano, el evangelio. Él acepta a Cristo Jesús, hermano, en su corazón y su vida cambia. Su vida es transformada. Por eso, hermano, mire, quiero decirle algo, que si usted es cristiano, si usted, hermano, recibió a Jesucristo en su vida, en su corazón, su vida tiene que estar cambiada. Su vida tiene que ser transformada por el Señor. O sea, no podemos, hermano, ser cristianos a medias. No, porque dice la palabra del Señor que el que esté en Cristo, media criatura es. Así dice. El que está en Cristo, un cuarto o tres cuartos de criatura nueva es. No, dice el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, en Cristo es hecho nuevo. Quiere decir, hermano, que las cosas que a mí me gustaban del mundo ya se fueron. En Cristo soy transformado. Si yo antes era Juan Camaney en el mundo, en Cristo ya no. Usted es un simple servidor de Jesucristo. Y las cosas que para usted le eran ganancia, ahora son como basura para ganar a Cristo. Usted ha sido transformado. Usted en el mundo era una persona. Usted en el mundo era el alma de las fiestas. Usted en el mundo era, hermano, que el que brillaba. Ahora en Cristo no. Ahora en Cristo el que brilla es Cristo Jesús. Y usted, de ese brillo que Cristo manifiesta en usted, ahora usted es luz al mundo. Pero tiene que haber un cambio, hermano, en nuestras vidas. Tenemos que ser transformados, porque si seguimos siendo los mismos que éramos antes de que según conocimos a Cristo, entonces no hemos nacido de nuevo. Entonces Epafrodito, hermano, fue transformado y se une a la iglesia de Cristo. Y Epafrodito era un líder en la iglesia de los filipenses. Y Pablo dice, hermano, aquí, dice, él es un verdadero hermano. Y mire, hermano, quién estaba hablando, ¿eh? Mire quién estaba dando testimonio de Epafrodito. Pablo. El apóstol Pablo dijo, es un verdadero hermano. ¿Por qué dice Pablo esto, hermano? O sea, como que está por demás, ¿verdad? Esas palabras, porque se supone que está en la iglesia. Se supone que era un miembro de la iglesia. Y Pablo dice, él es un verdadero hermano. Colaborador de Pablo y compañero en la lucha por el evangelio. Entonces, dice Pablo aquí, colaborador y compañero de lucha, o sea, de milicia, como dice en la Reina Valera, de milicia, o sea, en la batalla. Epafrodito, hermano, también, hermano, estuvo con Pablo allí, predicando el evangelio, siendo su compañero, padeciendo lo mismo que Pablo en ese momento, hermano, estaba padeciendo. Y dice aquí, en la última parte del versículo 25, además fue el mensajero de ustedes, para ayudarme en mi necesidad. Imagínense la iglesia de los filipenses. Vamos a suponer que aquí está la iglesia de los filipenses y está el hermano Epafrodito. Entonces la iglesia de los filipenses dice, hermanos, queremos mandarle esta
ofrenda al misionero fulano de tal. ¿Quién puede ir? ¿Qué hermano puede ir? Ahí está el hermano Epafrodito. Y lo envían a él, hermano. Y vamos a ver, hermano, que lo que hizo Epafrodito no fue cosa común, hermano. Fue el enviado por la iglesia. Fíjense, la distancia que había de Filipos a Roma, para que ahora sí nos empecemos a dar una idea, hermano, de la obra que este hombre hizo, la distancia que había de Filipos a Roma, que era donde Pablo estaba preso, era de 1000 a 1300 kilómetros. Entonces, hermano, es una distancia como de Veracruz a Chihuahua, o de Veracruz a Torreón, Coahuila, o de Veracruz a San Antonio, Texas. Esa era la distancia. Ese viaje, hermano, duraba de 4 a 5 semanas. Y era un viaje que se alternaba por vía terrestre o vía marítima. En ese entonces, como era el Imperio Romano el que estaba gobernando sobre el mundo, el Imperio Romano, y esta es otra cosita que nos enseñaron ahí en el instituto. Así que si usted quiere entrar, puede entrar, hermano, también. Sí, puede entrar. Dice que el Imperio Romano, como era el mero en ese entonces, mandó a pavimentar calles, hizo embarcaciones para que sus soldados, para que sus tropas, para que ellos pudieran llegar con facilidad hasta el último rincón del Imperio Romano. Entonces, pues Epafrodito aprovechó eso. Entonces a veces, hermano, era terrestre, no sé si iba en caballo, carretas, caminando, no sabemos, pero por vía marítima. Entonces agarraba los barcos y se transportaba. De 4 a 5 semanas, hermano, demoraba ese viaje. Usted se puede imaginar más de un mes viajando y todo por llevarle una ofrenda a un hermano. ¿Cómo ven, hermanos? Bueno, entonces, hermano, podemos deducir que no fue un viaje de placer. No cree que Epafrodito se fue a un viaje, a un, ¿cómo se llama? Un crucero. Que estaba él en el barco, tranquilo, estando pidiendo, no sé, los mejores alimentos ahí en el barco. No, hermano, no fue un viaje de placer, sino que hoy en día, fíjense, hermano, en avión de ahí de Filipos, que está en Grecia, a Roma, dicen que se ha hecho 8 horas. 8 horas. Imagínense, hermano, 5 semanas a 8 horas hoy en día. O sea, nosotros tenemos mucha bendición hoy en día, ¿verdad, hermanos? Pero en ese entonces no era así. Hermano, por ejemplo, miren, vamos a contextualizar, o sea, vamos a traerlo al presente, porque a veces hablamos de cosas que pasaron 2000 años atrás, o cuando Abraham, 3000, 4000 años atrás, y a veces decimos, ¿y eso a mí en qué? Pues a mí en qué me beneficia o en qué me perjudica, yo estoy aquí. Bueno, lo vamos a traer al presente. Hoy en día, hermano, viene el Congreso, está en puertas el Congreso, y desde que fue el último Congreso allá en México, dijeron, hagan planes para finales de julio, que es el próximo Congreso. O sea, un año nos dieron, ¿verdad? Y ahora nosotros somos los anfitriones. Nosotros vamos a recibir. Sí, bueno. Pero, hermanos, mire, seamos honestos. Quizá muchos estén pensando, yo no voy a ir. Yo no voy a ir. ¿Para qué? Es la misma predicación y lo suben al tuyú, dijeron hermano. Ahí lo puedo ver, ¿sí? Entonces, ¿para qué voy? Ya estamos haciendo planes para no ir. El año antepasado, que nos tocó aquí a nosotros, fue en el mismo hotel donde va a ser ahorita. Entonces yo tengo un problema ahí, en este caso con el transporte.
Y terminaba el servicio, y yo decía, bueno, ¿y ahora qué camión agarro? Bueno, pues tengo que agarrar este camión, y ese me deja ahí, y de ahí agarro el otro para mí, donde vivo. Y así le hice. Y a veces demoraba el camión y ahí estaba yo. Bueno, ahí venía, bueno, ya, me voy. Y me tenía que bajar en cierto lugar y de ahí irme caminando hasta donde vivo. No tengo carro. Tuve dinero para comprarme un carro y no lo hice. Ahora que quiero, no lo tengo. Hermano, pero a veces hacemos planes para decir, no, es que, a ver, ¿qué camión agarro? No, pues es que no. Y es en la noche. Y en la noche salimos, ¿y a qué horas voy a llegar a mi casa? Estamos pensando eso. Pero cuando son fiestas, cuando son reuniones, no importa, nos amanecemos. Eso éramos antes, hermano. Así lo hacíamos antes, no importa. No hay camión, agarramos un taxi. Total, mira, yo tengo lana. No importaba, hermano. Y ahora en Cristo lo pensamos. Lo damos porque, por hecho diciendo, pues no es importante. Entonces, hermano, viene eso. Ahí nos podemos dar cuenta, hermano. Ahora, la distancia que vienen los hermanos de Estados Unidos es la distancia más grande, más larga. No sé cuántos kilómetros, pero vamos a suponer que estén en San Antonio, que no están en San Antonio. Bueno, aquí, según lo se investigó, San Antonio está a 1.300 kilómetros. De 1.000 a 1.300 kilómetros. Entonces, ellos vienen desde allá, hermano, volando. Aterrizan aquí en Veracruz, se hospedan en un hotel y ellos se paran y oran y leen la palabra y trazan un mensaje y dice, Señor, que sea de bendición para tu pueblo. Y el pueblo de aquí dice, no, yo no voy. ¿Se dan cuenta, hermano? Entonces, vamos a ver la magnitud de lo que hizo Epafrodito. Para que nos demos cuenta, hermano, cómo a veces, hermano, lo que Dios valora es el esfuerzo que usted hace para Él. Un año, hermano, un año que fue el congreso pasado. Tenemos un año. Decía un pastor antes, en su enseñanza decía, dice, hermano, a veces yo no entiendo. Así decía, yo no comprendo cómo es que cuando vienen las clases agarra a todo mundo corriendo y que no tiene dinero y es que el niño va a entrar a la escuela y es que necesito los útiles. Hermano, tienen un año para ir ahorrando. Es que él era contador y los contadores son más prácticos, ¿verdad? Dice, hermano, tenemos un año, tienen un año para ir ahorrando, para que estos días no los sorprendan corriendo. Pero dice, ahí andan corriendo y ven que empeñan porque mi hijo va a entrar a clase y no tengo para comprarle los zapatos. Tuvieron un año para ir ahorrando. Entonces, hermano, tuvimos un año, tenemos un año. Ya nada más falta mayo, junio, julio, 3 meses para que empiece a ahorrar y ponga un guardadito allí. Déjenme ver la hora. Oiga, creo que me lo pasaron tarde porque ya es tarde, hermanos. Haga un guardadito ahí para que usted de ese guardadito, usted diga, Señor, esto es para el Congreso. Si es necesario que yo agarre taxi, voy a agarrar taxi. Pero yo voy. Sí, hermano, porque para las cosas de Dios como que lo tomamos a la ligera. O sea, como que no nos damos cuenta, hermano, quién es Dios. Como que no dimensionamos quién es el Señor. O sea, no dimensionamos, hermano, a quién le estamos sirviendo. ¿Quién es al que le estamos sirviendo? De tal manera que todo lo tomamos a la ligera. Oye, ya es tarde para ir al servicio. Ay, sí, no, no importa. Llegamos cuando empiece la predicación. Ah, no, no importa. Ay, sí, sí. O sea, no dimensionamos, hermano, quién es Dios. El Señor, el Padre eterno, le decía a su pueblo, mira, tú me traes a mí animales tuertos, animales cojos, animales enfermos. Ve, preséntaselo a tu rey, llévaselo a tu príncipe como presente, a ver qué te va a decir él, a ver si él te lo va a aceptar. Fíjense, hermanos. O sea, como diciendo el Señor, yo soy Dios, yo soy el creador, yo soy el que te doy vida y a mí me presentas esto. Entonces el Señor dice, preséntaselo a tu príncipe, a tu rey. Y la respuesta, hermano, está clara, ¿verdad? Si usted le presenta eso a un rey, a un príncipe humano, ¿se lo va a recibir? ¿Verdad que no?
Pero nosotros, hermano, en la ofrenda decimos, ay, este billete está roto. Ah, dale en la ofrenda. Fíjese, dalo ahí, no importa. Eh, Pero para nosotros nos guardamos los enteritos. Dalo en el diezmo, mételo ahí en el diezmo. Porque eso, hermano, habla de nosotros. Eso habla del corazón. Eso habla de la gratitud que tenemos con Dios. Porque el Señor dice, a mí tráeme lo mejor, siempre lo mejor. Por eso Dios se agradó de Abel, porque Abel le ofreció lo mejor de su vida, de su corazón. Entonces, hermano, estamos haciendo planes para no ir. Estamos poniendo muchas excusas y decimos, no, yo no voy a poder ir al Congreso porque, no. Y después, tantas cosas, ¿verdad? Que podemos decir. Ahora, si no vamos, mucho menos nos involucramos, ¿verdad? Mucho menos nos queremos involucrar. Ay, mire, esto ya estaba, ¿eh? O sea, el mensaje ya lo tenía en la mente. Que se presentó lo de la albercada es otro asunto, ¿eh? Pero esto ya lo tenía. ¿Cómo la pasamos en la albercada? Yo me requemé más. Yo reafirmé mi color, hermanos. ¿Cómo la pasaron, hermano? Yo la pasé, hermano, de veras. Yo no, si era posible, me quería traer la alberca para acá. Me gusta mucho. La pasamos bien, ¿verdad, hermanos? Y los que no fueron, y si llega a ver otra albercada, apúntese. La pasamos bonito, ¿verdad? Ok, pues ahora, hermanos, eso es para los que fueron. Discúlpenme, hermano, discúlpenme. No era mi intención, pero salió a colación. Pues con ese mismo ánimo que fuimos a la alberca, ahora vamos a ir al Congreso. Así es, allá no nos vamos a bañar. Tal vez nos vaya a bañar el Señor con las predicaciones, ¿verdad? Pero hermanos, así es, hermano, así es. Bueno, dejemos este asunto. Ahora, el punto número 1, hermano, fue, ¿quién era Epafrodito, hermanos? El segundo punto, el amor de Epafrodito y la iglesia se ven reflejados del versículo 26 al 28. Seguimos leyendo, hermano, ahí en la Nueva Traducción Viviente. Ahora sí, hermano, póngamelo ahí para no estar buscando aquí, por favor. Ahí está. Dice, lo envío porque desde hace tiempo tiene deseos de verlos y se afligió mucho cuando ustedes se enteraron de que estaba enfermo. Hasta el 28. Es cierto que estuvo enfermo, incluso a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, como también la tuvo de mí, para que yo no tuviera una tristeza tras otra. Así que estoy aún más ansioso por enviarlo de regreso a ustedes, porque sé que se pondrán contentos al verlo y entonces ya no estaré tan preocupado por ustedes. Epafrodito, hermano, ya tenía semanas de estar con Pablo. Dicen que demoró de 6 a 9 meses. De 6 a 9 meses estuve Epafrodito en Roma con Pablo. Pablo tenía domicilio, ¿cómo se llamaba cuando tienen cierta libertad? Arresto domiciliario. Ahí estaba él y podía recibir personas. No estaba de todo aislado. Pero al fin y al cabo estaba arraigado, él no podía salir. Entonces, de 6 a 9 meses, hermano, Epafrodito estuvo ahí con Pablo, supliendo las necesidades de Pablo, viendo lo que Pablo, el apóstol, hermano, necesitaba. Pero él, hermano, empezaba a extrañar y ya quería regresar a su iglesia. Epafrodito, hermano, era miembro de la iglesia, era miembro activo, hermano, de la iglesia y ya quería regresar a Filipos. Y cuando iba de regreso, hermano, llevaba la carta de Pablo, la carta a los filipenses. Entonces, mientras estaba con Pablo, se enfermó gravemente. La Biblia no dice de qué se enfermó, pero dice que se enfermó gravemente. Entonces, aquel hermano, Epafrodito, hermano, se afligió mucho. Pero fíjense, hermano, lo curioso, porque parece juego de palabras. Él se afligió mucho cuando estaba enfermo
porque supo que los hermanos de Filipos sabían que él estaba enfermo. Entonces él se afligió por la angustia que los hermanos de Filipos podían sentir por él. Entonces él se aflige, hermano. O sea, es curioso, hermano, esto. O sea, Epafrodito amaba a la iglesia, pero también la iglesia amaba a Epafrodito. Era un líder, hermano, era un líder. Eh, bueno, ahorita vamos más adelante. ¿Por qué se aflige, hermano? Porque los de Filipenses dijeron, Epafrodito está enfermo y está grave, se puede morir. O sea, lo estimaban. Fíjense, hermano, ¿qué significa afligirse? Afligirse significa sentir gran tristeza, pena, preocupación, angustia o dolor emocional ante una situación difícil, pérdida o problema. Epafrodito, hermano, se sintió angustiado debido a que los hermanos de Filipos habían escuchado que él se había enfermado gravemente. Entonces él quería, hermano, regresar. Fíjense, hermano, la iglesia de aquí tiene un grupo de oración por medio de WhatsApp. Tiene un grupo de oración. Eh, Incluso yo pedí oración por una de mis hijas apenas hace unos días. Gracias a Dios salió todo bien. Y cuando, por ejemplo, en ese grupo de oración llega alguna necesidad, yo lo leo. Y en ese momento, hermano, cuando usted lo lea, en ese momento usted ore. No es necesario que usted se ponga de rodillas donde está, porque a lo mejor está en su trabajo. Bueno, a lo mejor usted en su trabajo, usted tiene su celular en silencio, ¿verdad? A lo mejor en su trabajo no lo puede usar. Pero donde está, hermano, usted lee, y si anda en la calle, usted lee, en ese momento diga, Señor, en su corazón, Señor, ten misericordia de esta persona, ten misericordia de este enfermo, porque así le hago yo, hermano, en ese momento. Y ya cuando hay oportunidad, bueno, podemos doblar nuestras rodillas, pero en ese momento usted, hermano, clame al Señor, clame a Dios por esa necesidad. Y entonces tenemos, hermano, ese grupo de oración. Hermano, imagínense que nos llegara un mensaje de WhatsApp desde Chihuahua y nos dijeran, hermano, el hermano Epafrodito enfermó gravemente. Y toda la iglesia, hermano, se pone a orar. Y toda la iglesia, hermano, se aflige por él. Y allá Epafrodito, a 1,300 kilómetros de distancia, él se angustia porque sabe que nosotros sabemos que él se enfermó y que está a punto de morir. Entonces, ¿qué sentimos, hermano? Cuando un hermano muy querido en la iglesia pasa o se enferma gravemente o está pasando por un problema tan grande, o sea, también nos afligimos. También, hermano, usted tiene que sentir ese dolor, esa angustia, como ahorita los padres, ¿verdad? De ese bebé que van a operar. Es tremendo, es como cuando mi hijo, el mayor, tuvo a su hija 7 mesina. Pues ahí estábamos en el hospital y mi hijo, el mayor, ahí se puso a llorar en pleno hospital. ¿Por qué? Por la angustia que le decían, pues su hija no va a vivir. Pero bueno, ahí está la niña y tiene, no sé, como 10 años, ¿no? 11 años, más o menos. Más o menos, 11, 12 años por ahí. Eh, pero hermano, el dolor se siente en ese momento, ¿verdad? Otro punto, hermano, es que Epafrodito extrañaba a los hermanos. Aunque estaba con Pablo, extrañaba a la iglesia. Hermano, eso mismo nos pasará a nosotros. ¿Extrañamos la iglesia cuando usted deja de venir? ¿O se acostumbra, hermano, a no venir? Usted extraña. Mire, cuando fue la pandemia, pues teníamos que escuchar los mensajes a través del celular y decíamos, y aquí les voy a decir algo, hermano, para que vean que a todos nos puede pasar. Una vez que levantaron la restricción de que no podíamos reunirnos, yo demoré como 2 domingos para venir. Yo decía, no, mejor me quedo aquí. Ya podíamos reunirnos. Y pasó un domingo y lo escuché por el celular.
Y pasó el otro domingo y lo volví a escuchar por el celular. ¿Cómo ver, hermanos? Bueno, al menos yo me acostumbré a no venir, porque pasó tiempo, hasta que el siguiente domingo vine y ya, hermano, cambia, porque no sé, hermano, o sea, usted ve a los hermanos, platica con ellos. Yo a algunos hermanos varones le digo, hermano, ¿cómo te llamas, hermano? Porque tenemos tiempo de que nos vemos, pero no sé ni cómo te llamas. Ah, me llamo fulano de tal. Ah, hermano, pues Dios te bendiga, hermano. Yo me llamo fulano de tal. Hermano, no podemos estar aislados, no podemos estar separados. No podemos, hermano, sacar un leño, hermano, de la fogata porque se apaga. Usted y yo necesitamos estar, hermano, aquí involucrados, viniendo a la casa de Dios siempre, hermano. Aquí es donde, por ejemplo, ahorita se comenzó el servicio con una oración antes de empezar el culto. Y hermano, aquí es donde nuestras necesidades son suplidas. Aquí es donde Dios escucha, hermano, nuestra oración. Aquí es donde usted, hermano, se puede humillar. Usted si quiere pone su frente en el piso, en el suelo, hermano, y usted se humilla delante de Dios. Porque, hermano, no hay nadie que nos pueda ayudar en momentos de necesidad, sino solamente el Señor, hermanos. Cuando usted más, hermano, esté en angustia, dice el Señor, clama a mí en tu angustia, te libraré, pero tú me honrarás. ¿Y cómo es, hermano, que lo va a honrar? Usted viniendo, hermano, a su casa. Por eso le digo que cuando usted dé algo para el Señor, dé lo mejor de usted, hermano. Cuando usted haga un servicio, hermano, aquí en la iglesia, usted hace lo mejor para Dios, hermano. Yo me acuerdo en el trabajo que tuve, hermano, créame, yo hacía lo mejor, de veras, hacía lo mejor. Y a veces, hermano, tal vez la gente lo va a criticar a usted. Ay, pobrecito, es un lambiscón. Ay, pobrecito, es un arrastrado. Pero no, hermano, porque usted lo está haciendo para el Señor. Y para el Señor es lo mejor. Había un pastor, él ya falleció, él estaba en su trabajo y su jefe era tremendo con él porque le ponía más trabajo, pero el sueldo siempre lo mantenía en el mismo. Pero a pesar de que le hacía la vida de cuadritos, aquel patrón de ese pastor, hermano, nunca lo corrió, porque como que le caía mal, porque él era cristiano. Pero entonces aquel pastor, hermano, tuvo otro trabajo y se encontró a su antiguo jefe y habló con él. Dice, y le dijo, oye, es que tú me caías mal. La verdad me caías mal porque eras cristiano. Pero ¿sabes lo que me admiraba en ti? Que rendías más que todos. Y me hacías el trabajo de dos personas en el mismo tiempo. Eso fue lo que me admiró. Eso fue lo que me gustó. Hermano, es que a veces, hermano, nos justificamos, hermano, y vamos a trabajar y hacemos muchas cosas, menos trabajar. Por eso, hermano, el Señor dice, por ejemplo, si yo tengo un hermano que es mi patrón, dice el apóstol, trabaja mejor para él porque es tu hermano en Cristo. Dice, haz lo mejor todavía para él, trabaja mejor para él porque es tu hermano en Cristo. Y al patrón el Señor le dice, y tú también dejas las amenazas y no lo trates mal porque el amo de los dos está en el cielo. Esa es la palabra de Dios. El evangelio, hermano, es un evangelio práctico. No es un evangelio, hermano, que salimos y decimos, ah, pues a mí en qué me puede ayudar. No, el evangelio es práctico, es vivirlo, hermano. No es algo que está fuera de nuestro contexto, no es algo que está fuera de nosotros, no. El evangelio es práctico, hermano. Por eso dice Pablo, el que robaba, ¿qué dice? Ya no robe más. El que tomaba, ¿qué dice Pablo? Ya no tomes más. El que mentía, dice, ya no mientas más. O sea, el evangelio es práctico, hermano. Es algo que se puede vivir, pero el Señor nos lo dice. Si tú robabas, ¿qué dice el Señor? No robes más y ya, sino que trabaja. Trabaja para que tengas para ti y para dar también para la necesidad de los demás. Es algo práctico, hermano. Bueno, punto número 3.
Punto número 3. Dice, recíbanlo como es debido. En el versículo 29 y 30. Vamos a leerlo, hermano, ahí. Recíbanlo como es debido. Recíbalo en el amor del Señor y mucha alegría, y denle el honor que una persona como él merece. Pues arriesgó su vida por la obra de Cristo y estuvo al borde de la muerte mientras hacía por mí lo que ustedes no podían desde tan lejos. O sea, lo que Epafrodito estaba haciendo allá en vivo en Roma, toda la iglesia lo quería hacer. O sea, no nada más era de una persona, no, la iglesia. Si Pablo estuviera ahí, la iglesia, hermano, lo hacía por Pablo. Porque, hermano, amaban a Pablo y querían a Pablo, hermano, y lo hacían con gusto. Entonces, hermano, si toda la iglesia de Filipos hubiera estado en Roma, toda la iglesia estuviera ahí al pendiente de Pablo. Pero es que Pablo, hermano, comprendía algo que ahorita vamos a ver. Entonces, recordemos que Epafrodito no había ido a un viaje de placer, sino un servicio por Cristo. Por eso dice Pablo, recíbanlo con amor cristiano y mucha alegría. Pablo destaca el valor del sacrificio personal por la obra de Cristo. Se debe de valorar, respetar y tener en alta estima a aquellos que demuestran dedicación sacrificada en el ministerio. Y que Epafrodito era un representante de la iglesia de Filipos. Y él brindaba el servicio que los filipenses, hermanos, querían hacer por Pablo. Y en ese servicio, hermano, al Señor estuvo a punto de morir. Bueno, el último punto, el punto número 4. Pablo está lleno, tiene abundancia. Nos dice, ahora vámonos al capítulo 4, pero esta sí es la Reina Valera, por favor, mis hermanos. Capítulo 4, versos 17 y 18. De ahí mismo de Filipenses. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Número 1, hermano, en estos versículos, número 1. Dice, Pablo dice, no busco sus dádivas, no busco sus ofrendas. Pablo no sé si nos hagamos entender, hermano, Pablo no buscaba la ofrenda de la iglesia de los filipenses. Pablo no buscaba las dádivas de la iglesia de los filipenses. Pablo no estaba interesado en eso, hermano. Él decía, busco fruto que abunde en la cuenta de ustedes. Busco fruto. Pablo, hermano, el gozo que Pablo sentía es que esa ofrenda tan generosa representaba, hermano, en una abultada cuenta en el reino de los cielos a favor de los filipenses. No sé, hermano, si podamos comprender esto, de que va a llegar el momento, hermano. Ahorita, por ejemplo, cantábamos el canto ese, imaginamos que nos imaginemos cómo fuera a estar delante del Señor. Bueno, ahora imagínese, hermano, que todo lo que usted haga por Cristo Jesús, que todo lo que usted está haciendo ahorita por Cristo Jesús, va a llegar el momento en que el Señor le va a decir, bien, buen siervo, bien, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y el Señor va a decir, por cuanto le hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Ahora imagínese el galardón. Pablo, hermano, tenía algo. Dice, yo no quiero que nadie haga vana esta mi gloria, porque mi gloria son ustedes, oh Corintios. O sea, Pablo sabía que lo que él había trabajado en el evangelio de Jesús, hermano, estaba guardada una corona para él. Dice, por lo cual me está guardada la corona de justicia,
el cual Dios me dará a mí, y no solamente a mí, sino todos aquellos que esperan su venida. Todo lo que usted haga, hermano. Pablo tenía abundancia por lo que la iglesia de Filipos le había enviado. No sé, hermano, si solamente fue ofrenda económica en dinero o fue en seres, fue otras cosas. Pero Pablo estaba lleno. Su ofrenda era, dice, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Todo lo que usted haga, hermano, por el Señor, todo lo que usted haga por el Señor, es un olor fragante, un sacrificio aceptado. Cuando Cristo moría en la cruz del Calvario, hermano, dice la palabra del Señor que Él se ofreció en sacrificio agradable, en olor grato a Dios, en su sacrificio. Cuando usted haga algo para el Señor, hermano, eso va a ser un sacrificio agradable. Como le decía hace unos momentos, cuando usted haga algo aquí, un servicio en la iglesia, es un sacrificio del cual Dios se agrada. Entonces el gozo que Pablo sentía, hermano, es que los filipenses estaban, hermano, invirtiendo en la obra del Señor y que iban a recibir más que la ofrenda. Él se gozaba más en lo que los filipenses iban a recibir que en la ofrenda que él estaba recibiendo en sí. Por eso, hermano, no se cansa de hacer bien, que a su debido tiempo segaremos. Entonces, el sacrificio que usted haga para el Señor, eso se define también como un acto de adoración. Entonces, como conclusión, hermano, puedo decirle, aquí en la iglesia, hermano, hay muchas cosas por hacer, bastantes. Y que si usted se llega a involucrar en algo, va a llegar el momento, hermano, en que todos vamos a morir. Todos vamos a partir de este mundo, tarde o temprano. Si Cristo no viene antes, hermano, y el Señor demora más, un día vamos a partir de este mundo. Y lo que nos vamos a llevar, hermanos, es lo que hicimos por Cristo Jesús. Es lo único, hermano, que nos vamos a llevar. Por eso cuando Pedro fue a visitar a una familia, bueno, a unos hermanos donde una hermana había fallecido, había muerto, que después resucitó. Las hermanas le decían, mira lo que ella hacía en vida, mira lo que hacía. Esto lo hacía para nosotros. Eso es lo único que usted se va a llevar, hermanos. Lo que hizo para Jesús ahorita en esta vida presente. Eso es lo único. Porque de ahí en fuera, hermano, los zapatos bonitos que usted compró se van a quedar. El vestido bonito que usted dice, qué vestido tan bonito, se va a quedar. Ese traje tan bonito que usted pagó no sé cuánto, se va a quedar. Esa casa que usted tiene hermosa, hermosísima, y tal vez como donde fuimos que tiene una alberca, se va a quedar. Se va a quedar. Pero lo que usted se va a llevar es lo que hizo por Jesucristo en esta vida, hermano. Eso es lo que usted se va a llevar. Eso es lo que usted va a presentar delante de Dios. Para que no corramos de Él, hermano, avergonzados, porque nunca hicimos nada por Él. Que cuando, hermano, quería alguien que usted sirviera en el Evangelio en Cristo, usted, hermano, nunca dijo yo lo hago. No, pero recuerde, hermano, es lo único que usted se va a llevar, su vida como cristiano. Todo lo que sembró en Cristo Jesús, todo lo que usted sembró, hermano, miren, allá está. Hay un canto de un cantante que se llama Ricardo Sheraton. Creo que es argentino, ya murió. Cantaba una canción en el mundo que se llamaba El sol nace para todos. Pero él se convirtió a Cristo. Él se convirtió a Cristo, hermano. Y tiene unos cantos. Y entre esos cantos hay uno que se llama Invierte en el banco del Señor. Invirtamos, hermano, en el banco del Señor. Todo su esfuerzo, hermano,
Porque a veces, hermano, no nos vayamos solamente por lo monetario, por el dinero. Eso es parte de, no, el esfuerzo, su tiempo, hermano, su tiempo. Y va a ver, hermano, que nuestra forma de pensar va a cambiar. Vamos a ponernos en pie. Todos tenemos oportunidad, hermano, de hacer algo para el Señor. Todos, hermano, todos. Todos tenemos oportunidad de hacer algo para el Señor. En dimensiones, hermanos, cada quien lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Pablo pudo decir, cuando hablaba de los demás apóstoles, Pablo pudo decir, y he trabajado más que todos ellos. Fíjense, Pablo pudo decir eso, he trabajado más que todos ellos, refiriéndose a Pedro, a Jacobo, a Juan. Dice, pero no yo, sino la gracia que ha sido conmigo. Entonces, hermano, todos podemos participar en el Señor. Todos podemos hacer algo para el Señor. Todos, hermano. Pero es cuestión de que usted le diga al Señor, Señor, aquí estoy. Es bonito a veces cantar esa canción que dice, heme aquí, envíame a mí. Pero Dios no nos va a mandar, hermano, lejos. A veces Dios no nos manda lejos. No nos va a mandar a las naciones. Porque a veces soñamos con eso. Mándame a las naciones, Señor, pensando que eso es bonito. No, se sufre. Ahí está el apóstol Pablo. Se sufre. Llevar el evangelio a otras naciones. No crean que es algo hermoso. No, hermoso es cuando usted ve las almas que se salvan. Pero el viaje, el hecho de ir, no es cualquier cosa. Imagínense a Epafrodito, hermano, 5 semanas, unas semanas en el barco, otras semanas a pie. No fue fácil, porque servirle a Cristo no es fácil. Demanda esfuerzo. Demanda esfuerzo. Pero usted está sembrando en el Señor. Entonces, usted puede, hermano, hacer algo para el Señor. Y aunque Dios no nos mande a las naciones, a veces Dios lo manda con su vecino y le dice, háblale del evangelio. Háblale de mí. Háblale de mí. Ahí, hermano, nada más, unos cuantos pasos. O tal vez cruzando la calle. Ahí está. Háblale. ¿Quieres ir a las naciones? No, no vayas tan lejos. Aquí está, mira, háblale. Cierre sus ojos y conforme a lo que usted ha oído, hable con el Señor. Creo que el Espíritu Santo nos hace ver en cosas en que tuvimos que hacer y no la hicimos. El Espíritu Santo a veces pone carga en nosotros y nos dice, hazlo, ve, dile, háblale, y no lo hacemos. No espere oír la voz de Dios audiblemente. A veces Dios pone carga en el corazón. A veces Dios pone carga dentro de nosotros. Eso es de parte del Señor. Padre, gracias, Señor. Quizás, Señor, nos quedemos cortos en lo que Epafrodito hizo por tu siervo. Nos quedemos cortos porque nosotros no hemos pasado por algo así, Señor. Y tal vez hasta imaginación nos falte. Pero lo que sí podemos, Señor, entender es que tú, a través de Pablo, tú dijiste, recíbanlo con amor cristiano. Recíbanlo con mucha alegría, porque expuso su vida por el evangelio. Expuso su vida por mí, por servirme a mí. Son palabras de Pablo, Señor, pero inspiradas por ti. Tú quieres, Señor, que tengamos en alta estima aquellos hermanos que son fieles, aquellos hermanos que trabajan para ti, que los reconozcamos, Señor. Padre, que hay muchos hermanos así, muchos hermanos, Señor. Pero también quizás pueda que haya otros que todavía se necesitan involucrar en ti. Hazles comprender, Señor, que lo único importante en esta vida es servirte a ti, Señor. Que lo otro, que lo demás puede esperar.
Sí, Padre, tenemos que trabajar. Tenemos que hacer nuestras actividades porque a través de ello tú suples nuestras necesidades. Lo tenemos que hacer. Pero, Padre, nosotros sabemos perfectamente bien que hay momentos en que te podemos servir y no lo hemos hecho. Ayúdanos, Señor. Hay muchos hermanos aquí sirviéndote, Padre, como Epafrodito. No han ido lejos, pero que te están sirviendo, Señor. Y tú sabes quiénes son. Y en la iglesia también, Señor, sabemos quiénes son. Que son hermanos esforzados, son hermanas esforzadas. Se ve, Padre, y los hay. Y gracias, Señor, por esos epafroditos que tú, Señor, levantas en tu casa, que tú, Señor, levantas en medio de tu pueblo. Pero no queremos, Señor, ser de ese 80% que hace poquito. Queremos ser de ese 20%, Señor, que hace lo más. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Así que usted hable con Dios y dígale: Padre, ayúdame. Quiero esforzarme más en ti. Quiero honrarte, Señor. Quiero darte lo mejor de mí. Quiero darte lo mejor de mi servicio, que cuando haga algo, lo haga, Señor, pensando en ti, que mereces lo mejor. Porque tú eres rey y tú ya estás gobernando, Señor. Tú ya estás coronado, Señor. Eres rey. Y como tal, Señor, mereces lo mejor. Perdónanos, Padre, si te hemos dado las obras. Perdónanos, Señor, si te hemos ofrecido un animal ciego, cojo, enfermo. Perdónanos, Señor. Queremos ser como Abel, que ofreció lo mejor de él, que ofreció su corazón y después, Señor, su ofrenda. Y tú viste esa actitud. Queremos ser así. Queremos esforzarnos, Señor. Que si nos enfermamos por ti, Señor, por hacer tu obra, va a ser por ti, Señor. Tú dices en tu palabra: el que guarda su vida en este mundo, pues la puede perder o la va a perder. Pero si alguien ofrece su vida para ti, la va a ganar en aquel día. Padre, que esta palabra haya entrado en la vida de nuestros hermanos, en sus corazones, y que de aquí en adelante, Señor, podamos ver más manos alzadas cada vez que haya un trabajo para ti, más voluntarios, Señor, a hacer más por ti, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Hermanos, Dios les bendiga en esta hora.